grandpa fought in World War II. He was such a noble dude. I can't even finish school. Missed my mom and left too soon. His dad was a fireman who fought fire so violent. I think I bored my therapist while playing him my violin. Oh my God, that's so insane. Oh my God, that's such a shame. Next to them, my shit don't feel so great. Métodos de penalización. El método M se inicia con la planeación lineal en forma de ecuación. Si la ecuación no tiene una holgura o una variable que pueda desempeñar el papel de una, se agrega una variable artificial. Para formar una solución inicial procede a la solución básica de total holgura. Sin embargo, las variables artificiales forman parte del problema original y requiere un artículo de modelo para igualarlas a cero. En el momento que se alcanza la interacción óptima, suponiendo que el problema tenga una solución factible, la meta deseada se logra penalizando estas variables en la función objetivo utilizando la siguiente regla de penalización para variables artificiales. Hola, muy buenas a todos. Siguiendo con el tema, explicaré sobre lo que es el método de penalización exacta. El método de penalización exacta se puede aplicar tanto en programación lineal como en programación no lineal. En la programación no lineal, el método de penalización exacta se utiliza para aproximar la solución de un problema de optimización con restricciones de desigualdad a través de una secuencia de problemas sin restricciones. Al introducir términos de penalización en la función objetivo que castigan la violación de las restricciones, se busca encontrar una función objetivo con los términos de penalización. Esto es una breve descripción de lo que es la programación no lineal, pero en el caso de programación lineal, este método se utiliza para convertir un problema de restricciones de desigualdad en un problema equivalente con restricciones de igualdad, lo que facilita su resolución mediante técnicas estándar de programación lineal. Esto quiere decir que es una técnica utilizada mayormente para resolver problemas de optimización en los que se incluyen restricciones de igualdad y desigualdad. En este método se convierten las restricciones de igualdad en restricciones de desigualdad, agregando términos de penalización al problema original. En pocas palabras, podemos decir que este método de penalización exacta es una forma de abordar problemas de programación no lineal al convertirlos en problemas de programación lineal a través de la introducción de términos de penalización. Este método lo que hace es darle un enfoque específico dentro de los métodos de penalización en el cual se utiliza una penalización lo suficientemente grande para asegurar que las restricciones se satisfagan en la solución óptima. Este método puede ser efectivo, pero puede requerir un ajuste cuidadoso con los parámetros de penalización para obtener resultados más óptimos. Estos son los pasos básicos para resolver el método M o penalización. Como primer paso está expresar el problema en forma estándar, transformándolas en ecuaciones, introduciendo variables de holgura, como ser x1, x2, x3 o cualquier otra variable. Como segundo paso está agregar variables no negativas al lado izquierdo de cada una de las ecuaciones correspondientes a las restricciones de tipo mayor o igual o menor o igual. Estas variables se denominan variables artificiales y su adición hace que las restricciones sean correspondientes. Tal penalización se designará como menos m mayúscula para problemas de maximización y más m mayúscula para problemas de minimización. Esto se logra asignando una penalización muy grande por unidad a esas variables en la función objetivo. En el paso 3 se utilizan las variables artificiales en la solución básica inicial. Sin embargo, la función objetivo de la tabla inicial se prepara adecuadamente para expresarse en términos de las variables no básicas únicamente. Como podemos ver en el ejemplo, 3x1 más 2x2 es igual a 15, pero aplicando las variables artificiales tenemos 3x1 más 2x2 más a1 que es igual a 15. Esto significa que los coeficientes de las variables artificiales en la función objetivo deben ser el resultado que puede lograrse sumando múltiplos adecuados de las ecuaciones de restricción al retorno objetivo.
Como cuarto paso está realizar la modelación mediante la programación lineal, que es proceder con los pasos regulares de lo que es el método simple. Continuando con la exposición sobre el método de penalización, vamos a continuar con lo que es un ejemplo de cómo resolver este tipo de método mediante un ejercicio práctico. El ejercicio trata de minimizar la siguiente función objetiva: z igual a 4x1 más x2. Las restricciones planteadas para este ejercicio son las de 3x1 más x2 ya que es igual a 3, 4x1 más x2 mayor o igual a 6, x1 más 2x2 menor o igual a 4, y las restricciones de no negatividad que siempre se ponen en cada ejercicio de programación lineal, ya que este siempre tiene que estar en el primer cuadrante para que el valor sea positivo. Como primer paso tenemos que convertir las restricciones en ecuaciones. Como vemos en este momento, las restricciones planteadas en el paso anterior, lo único que tenemos que hacer es cambiarles el signo de desigualdad por una igualdad. Como segundo paso tenemos que introducir las variables de holgura y las variables artificiales. En este caso, cuando se trata de un signo de mayor o igual, se agrega una restricción de holgura y se la resta. Al igual que con el signo de menor o igual a que se agrega una variable de holgura artificial, no se resta nada, y en este punto de acá podemos ver lo que son los coeficientes de función objetivo. Una vez ya con esto, tenemos acá lo que son las nuevas ecuaciones ya planteadas, que sería 3x1 más x2 más una variable de holgura igual a 3, 4x1 más 3x2, una variable de holgura y una variable artificial. Como tercer paso tenemos la introducción de las variables artificiales en la función objetivo, como m teniendo en cuenta como un coeficiente de minimización. Entonces la función objetiva terminaría siendo z igual a 4x más 1 más x2 más ml1 más ml2. Como corto paso tenemos la determinación de las variables básicas y las no básicas. En las variables básicas tenemos variable de holgura 1 igual a 3, variable de holgura 2 igual a 6, variable artificial 2 igual a 4, y en las variables no básicas tenemos los dos coeficientes que sería x1 igual a 0, x2 igual a 0 y una variable artificial igual a 0. Como quinto paso tenemos la expresión de la función objetivo en términos de variables básicas. En este caso sustituimos lo que son las variables artificiales dentro de la función objetivo. La función objetiva planteada era la de z igual a 4x1 más x2 más mr1 más mr2. En este caso, en la restricción número 1 era la de 3x1 más x2 más 1 igual a 3. Esta, al despejar lo que es la variable artificial, tenemos que r1 es igual a 3 menos 3x1 menos x2. En la segunda restricción hacemos lo mismo, concluyendo con una variable que es r2 igual a 6 menos 4x1 menos 3x2 más s1, las cuales las sustituimos y obteniendo el valor de z menos x. Como sexto paso construimos las tablas para las variables. En el séptimo paso determinamos cuál es la variable de entrada y en cuál columna están los valores mayores. Como octavo paso determinamos la variable de salida. Dividimos las columnas en la parte que son x1 y del tema de las soluciones. Como noveno paso, la columna con el valor menor de la solución va a ser nuestra ecuación pivote. ¿Qué se refiere a la ecuación pivote? Es la cual nos vamos a guiar para ir realizando el método de Gauss hasta llegar a la conclusión que necesitamos para calcular los mínimos valores que necesitamos para resolver la función objetivo. En este caso, la ecuación pivote tendríamos que EP es igual a 0, 1 tercio, 1 tercio, 0, 0, 0, 1. Como décimo paso, tenemos la operación con filas de función objetivo en base a la función de z. En este caso tenemos como elemento de pivote el número 3. Una vez realizados los cálculos necesarios, que siempre son en base a las ecuaciones fundamentales, que son las de suma de producto, vamos en la ecuación de la R2, hacemos lo mismo, en la función de S2 lo mismo, y en el onceavo paso reformulamos la tabla, ya con las restricciones y ecuaciones que hemos ido despejando a medida que hemos ido concluyendo con esto que es el Jordan. En esta parte de acá tiene un requisito, el cual es obtener el valor 1 en cada fila de las variables. De esta forma es lo que se va construyendo una matriz de identidad para poder ir resolviendo lo que es la matriz original, convirtiéndola hacia una matriz de identidad, y de esa manera calculamos las dos variables que son las x1 y x2 que hemos planteado a un comienzo como variables de decisión. En el onceavo paso ya empezamos a hacer la segunda iteración con la columna de mayor valor. En el paso número 13 tenemos que determinar las variables de salida del paso anterior. En este momento lo que hacemos es dividir las columnas. Como paso número 14 tenemos que la columna del valor menor de la solución será nuestra ecuación pivote. En este caso la ecuación pivote es 0, 0, 1, menos 4 quintos, 5 tercios, menos 5 tercios, 0, 6 quintos. Como paso número 15, las expresiones de la fila de la función objetivo las tenemos que empezar a calcular en función a z. Realizamos los cálculos necesarios como se muestra acá en la pantalla y en base a eso obtenemos lo que es la función en x1.
como paso número 16, volvemos a reformular la tabla ya con los valores que hemos establecido mediante los ejercicios que resolvimos en los anteriores pasos y sustituimos lo que conseguimos en la función objetivo. En este caso sería z igual a 4x1 más x2, reemplazando los datos, 18 quintos es igual a 4, paréntesis 3 quintos más 6 quintos, dándonos ahí una igualdad. Entonces el resultado óptimo de la minimización de esta función es igual a 18 quintos. Con esto explicado, podemos ver cómo funciona lo que es el método M o de penalización para el momento de tratar de resolver algún ejercicio de minimización. Ok, voy a continuar con la conclusión y recomendación para finalizar el tema. Conclusión. El método de penalización es una herramienta útil para la solución de problemas de programación lineal con restricciones no lineales. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus ventajas y desventajas a la hora de elegir un método de solución. Entre las ventajas se encuentra la flexibilidad. Esta nos indica prácticamente que podemos resolver problemas con restricciones no lineales al transformarlos en problemas de programación lineal. La simplicidad. El método es relativamente fácil de entender e implementar. La eficiencia en muchos casos converge a la solución óptima con un número razonable de iteraciones. Versatilidad. Prácticamente se puede aplicar a una amplia variedad de problemas de optimización. Desventajas. Prácticamente en esta nos indica la sensibilidad a la elección del parámetro de penalización. Un valor demasiado pequeño puede dar lugar a soluciones no factibles, mientras que un valor demasiado grande puede hacer que el problema sea difícil de resolver. Convergencia lenta en algunos casos. La velocidad de convergencia del método puede ser lenta para algunos tipos de problemas. Y finalmente, la última desventaja en este caso que tenemos es la posible obtención de soluciones subóptimas. No siempre se garantiza la obtención de la solución óptima del problema original. Recomendaciones. Evaluar cuidadosamente la elección del parámetro de penalización. Este nos indica que al momento de elegir un valor adecuado para el parámetro de penalización que equilibre la factibilidad y la eficiencia del método. Utilizar técnicas de aceleración. Existen técnicas que pueden mejorar la velocidad de convergencia del método de penalización. Comparar con otros métodos. Es recomendable comparar prácticamente este método con otros métodos de solución de problemas de programación lineal para determinar cuál es el más adecuado para cada caso particular. Considerar el uso de software especializado. Existen paquetes de software especializados en la solución de programación lineal que pueden facilitar la implementación del método de penalización. Eso es todo, muchas gracias.